Algo dejó de funcionar como funcionaba. No de manera dramática. No con un colapso visible ni con una crisis que todos pudieran ver. De manera más silenciosa. Más interna. Más perturbadora precisamente porque desde afuera todo puede parecer igual mientras que desde adentro algo fundamental ha cambiado. Las respuestas automáticas que antes resolvían situaciones, ahora generan una fracción de segundo de duda antes de ejecutarse. Las narrativas que antes organizaban la experiencia de manera fluida, ahora requieren un esfuerzo extra para mantenerse coherentes. Las certezas que antes eran el suelo firme desde el cual operabas ahora, tienen algo de poroso, algo de provisional, algo de cuestionable que antes no tenían. Y tú lo sabes. Aunque no sepas exactamente cómo nombrarlo, tu mente ya no opera como antes. No como señal de que algo salió mal, como señal de que algo ocurrió. Algo que reorganizó, aunque sea parcialmente, la arquitectura desde la cual procesas la experiencia. Y esa reorganización tiene consecuencias que van mucho más allá de la incomodidad temporal que genera en el periodo de transición. Tiene consecuencias que definen lo que es posible para ti a partir de ahora. Bienvenido a Metanoia. Lo que vas a entender en los próximos minutos no es una explicación de por qué estás confundido, ni una promesa de que la confusión va a terminar pronto. Es algo más valioso que cualquiera de esas dos cosas. Es un mapa del proceso que está ocurriendo dentro de ti. Un mapa de lo que significa que una mente cambie en el nivel más fundamental. De qué se siente desde adentro, por qué se siente así, y qué implica para la persona que emerge del otro lado de ese proceso. Porque ese proceso tiene una estructura. Y una mente que conoce la estructura del territorio que está atravesando, lo atraviesa de manera completamente diferente a una mente que lo atraviesa a ciegas. Esa diferencia es exactamente la razón por la que estás aquí. Para entender lo que significa que tu mente ya no opere como antes, primero necesitas entender algo sobre cómo operaba antes. La mente humana, en condiciones de funcionamiento ordinario, opera principalmente en modo automático, no como deficiencia, como extraordinaria eficiencia. El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% de su masa. Es el órgano metabólicamente más costoso que existe. Y para sostener ese costo, necesita maximizar la eficiencia en cada proceso que realiza. La principal estrategia de eficiencia que el cerebro utiliza es la automatización. Tomar procesos que en algún momento requirieron atención consciente y convertirlos en rutinas que se ejecutan sin supervisión consciente. Liberar los recursos de la atención consciente para las situaciones que genuinamente requieren procesamiento novedoso, mientras el resto de la experiencia es manejada por sistemas automáticos que operan por debajo del umbral de la conciencia. Esto ocurre con habilidades motoras, con respuestas emocionales, con patrones de interacción social, con formas de interpretar la experiencia, con narrativas sobre quién eres y cómo funciona el mundo. Todo lo que se repite suficientes veces, todo lo que genera predicciones suficientemente consistentes, todo lo que produce resultados suficientemente predecibles, eventualmente se automatiza. Se convierte en parte del sistema operativo invisible que gestiona la experiencia sin requerir atención consciente. Y eso incluye la identidad. La identidad, en su funcionamiento ordinario, es en gran parte automática. No piensas en quién eres en cada momento de experiencia. Lo eres. Sin esfuerzo. Sin deliberación. La estructura que define quién eres opera en segundo plano, procesando la experiencia, generando respuestas, manteniendo la narrativa de continuidad, sin requerir supervisión consciente. Eso es lo que hace que funcione tan bien. Y también lo que hace que sea tan difícil de ver. Y tan difícil de cambiar. Cuando tu mente ya no opera como antes, lo que está ocurriendo en el nivel más técnico es esto. Algunos de esos procesos automáticos están siendo interrumpidos. Están siendo traídos de vuelta al nivel de la atención consciente. No voluntariamente, sino porque el sistema detectó que ya no están generando los resultados para los cuales fueron diseñados. Eso es al mismo tiempo la causa de la incomodidad y la señal del cambio. Existe un concepto en psicología cognitiva que describe con precisión lo que ocurre cuando una mente empieza a operar de manera diferente. Se llama deautomatización.
Es el proceso por el cual patrones que se habían vuelto automáticos son traídos de vuelta a la conciencia, por el cual respuestas que se ejecutaban sin deliberación empiezan a requerir un momento de elección, por el cual la fluidez del piloto automático es temporalmente reemplazada por la fricción del procesamiento consciente. La de automatización no es un estado permanente, es una fase necesaria en cualquier proceso de aprendizaje profundo, en cualquier reorganización significativa de la arquitectura mental, pero es una fase que se siente profundamente incómoda desde adentro, porque la automatización, aunque invisible, produce una sensación de fluidez, de naturalidad, de ser plenamente uno mismo que la de automatización interrumpe. De repente las cosas que antes fluían requieren esfuerzo. Las respuestas que antes eran inmediatas ahora tienen una fracción de duda. La identidad que antes era obvia ahora tiene algo de provisional, y el sistema nervioso registra esa interrupción de la fluidez como señal de alerta, como indicación de que algo no está funcionando correctamente, como razón para generar urgencia de volver al estado anterior donde todo era más automático, más fluido, más fácil. Pero aquí está lo que esa señal de alerta no puede saber desde dentro del sistema nervioso. La de automatización no es el mal funcionamiento del sistema. Es el sistema realizando una actualización necesaria. La fluidez que existía antes no era señal de que el sistema estaba funcionando óptimamente. Era señal de que el sistema estaba funcionando eficientemente dentro de un conjunto de parámetros que ya no son suficientes. La interrupción de esa fluidez no es el problema. Es la solución a un problema más profundo que la fluidez del piloto automático hacía invisible. Hay un periodo específico en el proceso de transformación mental que es el más frecuentemente malinterpretado, y esa malinterpretación tiene consecuencias que pueden interrumpir el proceso completo en el momento en que más importa continuarlo. Ese periodo es el que podría llamarse zona de competencia consciente. Los psicólogos del aprendizaje describen 4 etapas en la adquisición de cualquier habilidad compleja. La primera es la incompetencia inconsciente. No sabes lo que no sabes. No tienes la habilidad y no eres consciente de que no la tienes. La segunda es la incompetencia consciente. Ahora sabes lo que no sabes. Puedes ver la brecha entre dónde estás y dónde necesitas estar. La tercera es la competencia consciente. Tienes la habilidad pero requiere atención deliberada para ejecutarla. La cuarta es la competencia inconsciente. La habilidad se ha automatizado. Funciona sin esfuerzo consciente. Este modelo describe perfectamente lo que ocurre cuando una mente empieza a operar de manera diferente, pero con una complejidad adicional que el modelo original no captura completamente. En la transformación mental profunda no estás adquiriendo una habilidad nueva sobre un fondo de identidad estable. Estás transformando la identidad misma, lo que significa que la zona de competencia consciente no se siente como aprender algo nuevo mientras sigues siendo tú. Se siente como no saber completamente quién eres, mientras lo que antes eras ya no encaja del todo. Esa es la experiencia que la mayoría de las personas describe como confusión, como pérdida de dirección, como no saber quién son. Y es exactamente la zona de competencia consciente aplicada no a una habilidad, sino a la identidad misma. La zona más incómoda. La zona donde la mayoría abandona el proceso. Y la zona donde ocurre la mayor parte del trabajo real de transformación. Porque en esa zona, en ese espacio de conciencia sin automatización, de intención sin fluidez, de nueva estructura que todavía no se siente natural, es donde la mente tiene la mayor agencia sobre su propia reorganización. El piloto automático no puede ser modificado mientras opera en modo automático. Solo puede ser modificado cuando está siendo supervisado conscientemente. Y esa supervisión consciente, aunque incómoda, aunque costosa en términos de energía y atención, es exactamente la ventana de posibilidad que el proceso de transformación requiere. Desperdiciar esa ventana huyendo de vuelta al piloto automático es uno de los errores más comunes y más costosos del proceso. Existe algo que cambia de manera específica y medible cuando una mente empieza a operar diferente. Y es algo que pocas conversaciones sobre transformación mental mencionan porque no es la parte glamorosa del proceso. Es la relación con el tiempo interno.
La mente que opera en piloto automático tiene una relación con el tiempo que podría describirse como colapso del presente. El pasado y el futuro son tan dominantes en el procesamiento que el presente se vuelve casi transparente. La experiencia actual es procesada principalmente como confirmación de predicciones basadas en el pasado o como datos para anticipaciones sobre el futuro. El momento presente en sí mismo, en su singularidad, en su novedad, raramente recibe atención completa. Esto es, de nuevo, eficiente. El cerebro predictivo no necesita prestar atención completa al presente, si puede predecirlo con suficiente precisión. Y en una mente altamente automatizada, la mayoría de las situaciones pueden ser predichas con suficiente precisión como para que el presente sea procesado principalmente en modo de confirmación. Pero cuando la mente empieza a operar diferente, cuando los patrones automáticos son interrumpidos, cuando la predicción falla con suficiente frecuencia, algo ocurre con esa relación con el tiempo. El presente se vuelve más visible, no como resultado de una práctica de meditación ni de un esfuerzo deliberado de atención plena, sino como consecuencia directa de que el sistema ya no puede procesar el presente en modo automático. La situación actual no puede ser clasificada con las categorías anteriores con la misma facilidad. Requiere más procesamiento consciente. Y ese procesamiento consciente necesariamente ocurre en el presente. Esta es una de las experiencias más características de la transformación mental en proceso. Una sensación de mayor presencia en el momento actual. No siempre cómoda. No siempre bienvenida. Pero real. Una mayor viveza de la experiencia presente. Una menor capacidad de estar completamente en piloto automático. Eso no es un síntoma de disfunción, es un síntoma de una mente que está actualizando su sistema de procesamiento, que temporariamente no puede gestionar el presente en modo automático porque el modo automático está siendo revisado. Y en esa revisión, en esa mayor presencia forzada en el momento actual, existe una oportunidad que pocas personas reconocen como tal. La oportunidad de experimentar la propia experiencia de manera más directa, con menos filtro del piloto automático, con más acceso a lo que realmente está ocurriendo en lugar de a la versión procesada y clasificada y confirmada por el sistema automático. Esa mayor directness con la propia experiencia es uno de los regalos menos celebrados del proceso de transformación, y uno de los más valiosos. Quiero hablarte de algo que tiene consecuencias prácticas enormes para el proceso que estás atravesando. Cuando una mente empieza a operar diferente, el entorno que la rodea frecuentemente no lo sabe. Y esa asimetría genera una presión específica que puede ser extraordinariamente difícil de navegar. Las personas en tu vida tienen un modelo de quién eres basado en observaciones acumuladas a lo largo del tiempo que han compartido contigo. Tienen expectativas sobre cómo vas a responder, qué vas a decir, cómo te vas a comportar en situaciones conocidas. Tienen un lugar asignado para ti en la narrativa de cada relación que comparten contigo. Y cuando tu mente empieza a operar diferente, cuando las respuestas que antes eran predecibles empiezan a ser diferentes, cuando los comportamientos que antes eran automáticos ahora pasan por una capa de deliberación que los modifica aunque sea ligeramente, las personas en tu entorno lo sienten, no siempre conscientemente, no siempre con las palabras correctas para describirlo, pero lo sienten como algo que cambió. Como una diferencia que no pueden precisar pero que genera en ellas una ligera desorientación. Una sensación de que la persona que conocen es ligeramente diferente a la persona que están encontrando ahora. Y la reacción más común ante esa desorientación es el intento de restaurar la versión conocida. Puede ser sutil. Un comentario que implica que estás siendo diferente a cómo eres realmente. Una referencia a cómo siempre has sido de determinada manera. Una sugerencia implícita de que lo que estás atravesando es una fase temporal y que pronto volverás a ser quien eras. Puede ser más directa. Una expresión de preocupación. Una conversación sobre si estás bien. Una invitación a retomar las dinámicas familiares que definían la relación. Ninguna de estas respuestas viene necesariamente de mal lugar. Vienen del mismo lugar que la regresión identitaria interna, del impulso natural de los sistemas hacia la homeostasis, hacia el mantenimiento del equilibrio conocido, pero tienen el poder de generar una presión enorme sobre una mente que está en proceso de transformación,
Una presión que empuja hacia la restauración del piloto automático anterior, hacia la representación de la versión conocida de ti mismo, aunque ya no sea completamente verdadera. Navegar esa presión requiere algo que no es fácil pero que es absolutamente necesario. Requiere la capacidad de mantenerse fiel al proceso interno, mientras se gestionan las relaciones externas con cuidado y con presencia, sin pretender que nada está cambiando, sin anunciar dramáticamente que todo está cambiando, con la honestidad tranquila de alguien que está atravesando algo real y que puede sostener ese proceso sin necesitar que todos a su alrededor lo entiendan o lo validen inmediatamente. Esa capacidad no es fácil de desarrollar, pero es exactamente la capacidad que el proceso de transformación está construyendo en ti. Cada vez que la ejerces, aunque sea imperfectamente, se fortalece. Existe algo que ocurre en el nivel más profundo de la experiencia cuando una mente empieza a operar diferente. Algo que raramente se nombra pero que es quizás el aspecto más significativo de todo el proceso. La relación con la certeza cambia. La mente que opera en piloto automático tiene una relación con la certeza que podría describirse como dependencia funcional. Necesita cierto nivel de certeza para operar con fluidez. Sus sistemas automáticos están calibrados para entornos suficientemente predecibles. Y cuando la predicción falla, cuando la certeza se vuelve insuficiente, el sistema genera señales de alarma que empujan hacia la restauración de la certeza perdida. Eso explica muchos de los comportamientos humanos que desde afuera parecen irracionales. La adherencia a creencias que han sido contradichas por la evidencia. La resistencia al cambio incluso cuando el cambio es claramente necesario. La preferencia por certezas negativas sobre incertidumbres positivas. El conocido diablo sobre el desconocido ángel. No es irracionalidad. Es el sistema operando según sus parámetros de diseño, priorizando la certeza como condición de funcionamiento fluido. Pero cuando una mente empieza a operar diferente, cuando el proceso de transformación interrumpe la automatización y fuerza mayor procesamiento consciente, algo en esa relación con la certeza también cambia, no de manera inmediata, no sin resistencia, pero gradualmente, a través de la experiencia de operar en incertidumbre y descubrir que el sistema no colapsa, que la función no se interrumpe de manera catastrófica, que la incertidumbre es navegable aunque sea incómoda, la dependencia de la certeza empieza a disminuir, y lo que emerge en su lugar es algo que tiene muchos nombres pero que podría llamarse confianza en el proceso. La capacidad de operar sin certeza completa porque la experiencia directa ha demostrado que la incertidumbre es manejable, que el sistema puede funcionar, puede decidir, puede relacionarse, puede crear, sin necesitar que el mapa sea completo y definitivo antes de dar el primer paso. Esa capacidad de tolerar y eventualmente de habitar la incertidumbre con algo que se parece a la comodidad es una de las transformaciones más profundas que puede experimentar una mente. Y es una transformación que solo ocurre a través de la experiencia directa de atravesar la incertidumbre sin colapsar. Cada momento en que tu mente opera diferente a como operaba antes, cada momento en que el piloto automático es interrumpido y el sistema navega sin las certezas habituales, es un momento que construye esa capacidad. No cómodamente, no sin esfuerzo, pero de manera real y acumulativa. Hay una última cosa que quiero que entiendas sobre lo que significa que tu mente ya no opere como antes. No es un estado transitorio hacia un nuevo estado de automatización, igualmente rígida, pero con contenido diferente. La meta no es construir un nuevo piloto automático igual de inconsciente que el anterior, pero con valores diferentes o creencias más expansivas, o patrones más saludables. Aunque eso también ocurre como parte del proceso. La meta es algo más fundamental. Es desarrollar una relación diferente con el propio sistema de procesamiento. Una relación en la que la automatización existe, pero está disponible para la conciencia cuando la conciencia la necesita. En la que el piloto automático opera, pero puede ser interrumpido con relativa facilidad cuando la situación lo requiere. En la que la identidad funciona con fluidez, pero no es tan rígida que no puede ser cuestionada o actualizada cuando la experiencia lo demanda. Los psicólogos que trabajan con mindfulness y con neuroplasticidad describen este estado como metacognición funcional. La capacidad de pensar sobre el propio pensamiento de manera habitual,
No como esfuerzo especial, sino como modo ordinario de relacionarse con la propia experiencia. Y lo que la investigación sobre este estado muestra de manera consistente es extraordinario. Las personas que desarrollan esta capacidad no solo tienen mayor bienestar psicológico, no solo son más resilientes ante el estrés, no solo toman mejores decisiones en condiciones de incertidumbre, tienen mayor capacidad de aprendizaje transformativo. Cada experiencia significativa tiene más posibilidad de generar transformación real en lugar de ser simplemente procesada y clasificada dentro de las categorías existentes. Cada momento de desafío tiene más posibilidad de expandir la arquitectura mental en lugar de simplemente confirmarla. La mente que desarrolla una relación consciente con su propio funcionamiento se convierte en una mente que puede aprender de manera exponencial en lugar de lineal, que puede transformarse de manera deliberada en lugar de solo por acumulación de experiencia no examinada. Eso es lo que está siendo construido en ti ahora mismo, en este periodo en que tu mente ya no opera como antes, en este periodo de mayor fricción, mayor conciencia, menor automatización. No es el destino. Es la construcción del instrumento que hace posible llegar al destino. Estás al final de este video. Y si algo resonó, si algo de lo que describimos aquí correspondió con algo que estás viviendo realmente, ese reconocimiento tiene un peso específico. La mente que puede verse a sí misma en una descripción de su propio proceso de transformación ya está operando desde un nivel de metacognición que hace posible lo que antes no era posible. Está observando su propio proceso de cambio desde suficiente distancia como para reconocerlo como proceso. No como caos. No como crisis sin estructura. Como proceso. Con fases. Con dirección. Con un territorio que tiene mapa aunque ese mapa no sea completo todavía. Y eso cambia todo. Tu mente ya no opera como antes. No como pérdida. Como apertura. No como señal de que algo salió mal, como señal de que algo está saliendo exactamente como necesita salir. Metanoia existe para acompañar exactamente este proceso, con la profundidad que merece, con la precisión que requiere, con la honestidad que lo hace real en lugar de simplemente inspirador. Suscríbete si sientes que lo que ocurrió aquí fue más que información. Porque una mente que ya no opera como antes no necesita motivación, necesita comprensión del proceso que está atravesando. Eso es exactamente lo que metanoia existe para dar. Eso es metanoia. Y en ti ya está ocurriendo.